Muy bien, amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, llegamos al viernes en esta semana calurosa, ventosa, lluviosa, para recibir a un dibujante, a Diego Bianchi. ¿Cómo andás, Diego? ¿Andás bien? Gracias, Pablo, por la invitación. Muy bien. Diego Bianchi es un hombre que lleva mucho tiempo dibujando, pero lo invitamos por un libro que lo presentaste en el 2018 en la Feria del Libro de Buenos Aires, en un homenaje que se hizo a Lebrero. Pude verlo ahí, la presentación, y aparte viajé con la gente de Amanuense, entonces ellos me dijeron que se venía el libro a Uruguay, que lo publicaron ellos aquí y que venía posteriormente, ¿no? Correcto. Ahora lo tenemos en nuestras manos, un libro que es la ilustración de Cuentos Cansados de Mario Lebrero, y que es una sorpresa para aquellos que leyeron el cuento. En mi caso, yo lo había leído hace muchos años y tuve la idea en un momento, pensé, ¿por qué no se hace esto para niños, no? Pero nada, simplemente la gente de Amanuense, no sé cómo fue que salió, ¿no? Vos contaste que Elena Corbellini, sí, ¿no? Sí, claro, fue muy... Se amalgaman una cantidad de cosas, ¿no? Uh-huh. La amistad, la curiosidad, el interés por la obra de Lebrero. Vos sabés mejor que yo que Elena Corbellini, bueno, ha estudiado, ¿no? Es una estudiosa. Y vivió cerca de Lebrero. Compartió talleres, exacto. Lo lanzó a los talleres literarios. Exacto. Y bueno, fue por consejo de ella. Así como vos tuviste la idea, que evidentemente estaba en el aire, Elena me dijo, Diego, hay un texto súper interesante de Lebrero en un libro que se llama El portero y el otro, que estaría muy bien ilustrarlo para niños. Así que en ese momento ella trabajaba en la Biblioteca Nacional y me acercó una fotocopia del cuento, porque el libro creo que no se consigue. No se conseguía, ¿no? Y creo que hasta ahora creo que no se consigue tanto como los otros libros de cuento, no sé por qué razón. Exacto. Se ve que no se ha reeditado. Creo que la razón, me la dio alguien, es que ese libro, Portero y el otro, tiene un cuento que es como fundamental en el Lebrero, que es Diario de un canalla. Y Diario de un canalla lo han repetido, lo han reeditado tantas veces que esa cosa de los editores dijeron, no voy a editar un libro de cuentos que ya tiene este cuento, que ha sido reeditado. No sé, eso te doy la razón que me dieron, que me parece un bolazo, pero bueno. Sí, bueno, no sabemos, pero el libro no se consigue, no era fácil de encontrarlo. Y bueno, gracias a Elena y a su sugerencia, luego yo comencé a trabajar en las ilustraciones del libro, en el diseño. Pero estamos hablando de hace mucho tiempo. Estamos hablando... Porque Elena, que estuviera en la Biblioteca Nacional, en 2005 al 2009. Exacto. No sé, en 2009. Sí, muy buena memoria la tuya, también haciendo referencia a la presentación que se hizo en Buenos Aires en la Feria del Libro, cuando Montevideo era ciudad invitada. Pero claro, pasó mucho tiempo porque nos ocurre a los que nos dedicamos a esto que de repente los tiempos se van elongando por razones diferentes, por compromisos que uno está ilustrando otro libro, uno hace un cálculo en la agenda de lo que va a demorar, pero a veces se demora un poco más. Y bueno, yo después tuve una situación particular, estuve con cáncer y particular además fue el momento y particular la decisión de lo que para mí fue un libro curativo, ¿no? Porque fue un libro al que me pude dedicar durante mucho tiempo, un año y poco, cosa que hacía mucho tiempo que no podía lograr, de concentrar mi trabajo en una sola obra. Y bueno, parece una ironía, pero gracias al cáncer sí, impresionante. Yo pude estar sentado en mi mesa de dibujo durante todo ese tiempo. Y además, no solo una forma de trabajar, ahora vamos a hablar, pero yo vi un video tuyo hace años, ¿no? Donde vos hacías un breve video de cómo trabajaste esto. Sí, correcto. Y después vamos a hablar, pero no fue sencillo. No, escogí una técnica complicada. Bueno, para quienes quieran ver los originales del libro, aprovecho para contarlo. Están expuestos en este momento en la exposición que homenajea a Mario Lebrero, que se llama Lebrero Hipnótico, y ahí se ven los 15 originales de Cuentos Cansados, muy bien expuestos, muy bien curados. Pero bueno, te estaba contando cómo fue un poco esta tardanza o esta demora, que tuvo mucho sentido también esa demora, porque lo curioso de la experiencia de haber ilustrado este trabajo de Lebrero, que no me había ocurrido con otros escritores, porque bueno,
tampoco estoy ilustrando tanto lo de otros, ilustro mis propios textos también, pero hacía mucho tiempo que quería trabajar con la obra de Lebrero, y no fue suficiente para mí conocer de cerca el texto, conocer o indagar en la entrelínea, en los subterfugios que deja la imaginación del escritor y el lugar que uno puede encontrar como ilustrador. No me sentía como con la información necesaria y suficiente como para poder abarcar ese cuento. Vos dirás, bueno, pero ¿cuál era la dificultad? Bueno, quizá, ¿no? Yo lo que diré es que la ilustración que se te ocurrió a nadie lo hubiera imaginado. Eso seguro. Bueno, pero esa ilustración está enriquecida por la experiencia. Pero la experiencia lectora, la experiencia de haberme embuido, no en toda la obra de Mario, pero en buena parte, y sobre todo en la novela luminosa. La novela luminosa fue el texto que me dio determinadas pautas para hacer conexión entre el imaginario de Lebrero y mi propio imaginario. Claro, obvio. Ahí fue donde encastraron bien las piezas. Yo terminé de leer la novela luminosa y salí a buscar el discurso vacío. Pero luego volví a releer la novela luminosa. Amén de hacer pesquisa de artículos sobre parapsicología, informarme sobre su biografía. Yo sabía bastante de él porque tenemos algunos amigos en común. Yo lo conocí a Lebrero en Colonia, donde estoy radicado hace muchos años. ¿Lo conociste a Lebrero? Fue muy pasajera. Pero digamos, ¿él estaba viviendo en Colonia cuando vos vivías allá en Colonia? No, yo todavía no vivía en Colonia. En esa época yo estaba tentando venirme al Uruguay con muchas ganas, y habíamos alquilado con unos amigos una cabaña, y en uno de los viajes me crucé con Elvio Gandolfo, gran escritor, inspirador, y fue él quien me hizo conocer a Lebrero. Me dijo, vení que te voy a presentar a un amigo que te va a encantar. Y justo cuando llegábamos a la casa, salía Lebrero de compras, con la chismosa, con su atuendo típico ahí. Super, sí. Y bueno, nada. La casa que ahora es actualmente un hostal. Exacto. El hostal Lebrero. Exacto, el hostal Lebrero. No tuvimos un gran acercamiento porque, bueno, duró muy poco, fueron unos minutos que lo acompañamos a hacer esas compras. Y luego pasó el tiempo hasta que Lebrero aparece de la mano de Elena Corradini, ¿no? Yo ya, como te digo, yo sin saberlo era lector de Lebrero, porque yo seguía sus historietas en la revista Fierro, porque él, por los profesionales. Los profesionales, con Lizán. Y nada, y después había visto... Pero vos sabías ya, porque eso fue una sorpresa que yo me llevé. Por ejemplo, yo leía la revista Fierro y nunca uní con Lebrero, ¿no? Con el tiempo lo uní, con el tiempo. Pero también había leído artículos de él, o cuentos, en la revista El Péndulo, que también era de las ediciones de la Urraca, la misma editorial de Fierro. Pero bueno, él ahí era en Mario Barlota, Mario Lebrero era en... El escritor, digamos, como escritor serio, la literatura. En El Péndulo. Y después tenía aquellos como seudónimos, Tía Encarnación, Sofanor Rigby, no sé qué, otros, ¿no? Claro. Yo conocía a Jorge Barlota. Albertot, ¿no? Claro. Entonces aquellos artículos que salían también, que eran bastante descacharrantes, eran muy graciosos, no estaban firmados por Lebrero, digamos, ¿no? Claro. Así que mi acercamiento fue a Lebrero. Y los profesionales creo que era Barlota. Claro, era Jorge Barlota. Claro. Lizán y Jorge Barlota. Claro, a cuento de eso quería llegar, porque yo conocía, sin saberlo, o parte de su obra, digamos, ¿no? Yo seguía esa historieta, después vi que había otras historietas, después vi que él también trabajaba haciendo palabras cruzadas. Yo no soy aficionado a las palabras cruzadas, pero tuve un acercamiento una vez también con la editorial, donde estuve haciendo un trabajo, y ahí se ve que Juegos de Mente se llamaba. Juegos de Mente, exacto, en Juegos de Mente. Estaba Poña Chica ahí, exacto, Poña Chica. Entonces, el perfil de Lebrero es un perfil muy ramificado, ¿no? Que se puede observar acá en la exhibición. Sí, en el Centro Cultural de España, claramente. Digamos, la idea de que un escritor
no habitualmente, digamos, uno lo pone como que nutriéndose de literatura, ¿no? De fuentes literarias. En el caso del hebreo, no, es como un gran de la cultura pop, ¿no? Nutriéndose desde caricaturas, dibujos animados, películas de clase B, lo que fuera. Tal cual, tal cual. Así que yo necesitaba, digamos, un poco más de herramientas como para meterme más en el cuento, porque el cuento, yo te podría decir, no es bueno lo que voy a decir, pero podría no estar ilustrado como en El portero y el otro, digo, claro. ¿No? A ver, el mercado de la literatura infantil y juvenil ilustrada justamente requiere de ilustraciones que acompañen el texto para que interactúen y le den una entrada más amable a los comienzos literarios de los niños, de los jóvenes. Pero en realidad es tan gráfico el texto que deja muy poco espacio para que uno pueda construir la imagen que pueda acompañar ese texto. Es muy visual, se trata de un cuento muy visual y que de alguna forma, digamos, yo ahora lo volví a leer y volví a reírme de nuevo, como la primera vez, realmente uno se ríe. Ya que estamos hablando de ese trabajo que hizo con Lizán, ellos tenían uno también lo mismo, de un hombre que estaba en la esquina y que le pasaban cosas, ¿no? Sí. Que a mí me hacía acordar siempre no sé si te acordás, aquel de Copy, la mujer sentada, tenía una mujer sentada también que le pasaban cosas así. Bueno, aquí ellos tenían un hombre en la esquina, que era muy abstracto todo, y le pasaban cosas visualmente. Y estos cuentos, en Cuentos Cansados son microcuentos que hay adentro, casi todos son de ese estilo, digamos, o sea, uno se los imagina abstractos, ¿no? Exacto. Un hombre que se estira, un hombre que va en ómnibus, un hombre que va en la calle, pero sin nada más, te lo imaginas. De hecho, la ciudad, viste, es totalmente abstracta, ¿no? Sí, claro. Ahora justo mencionaste la ilustración que yo utilizo para dar el ejemplo, la del hombre que se estira para llegar a la casa porque está muy, muy, muy cansado, como dice el texto. Y claro, o sea, si ya él hace un hombre de fantasía que logra estirar su nariz, que entra por la ventana, y luego un brazo que entra por la otra ventana, y el pie que entra por el pórtico, es como que a uno como ilustrador ya le queda muy poco para hacer. Exacto. Entonces, por eso necesité abrevar un poco en el trabajo de él, y ver cómo conectaba con mi imaginario. Y ahí, por ejemplo, no sé si recordás, en la novela luminosa, el pasaje que habla sobre las palomas, las dos palomas que están como haciendo la despedida de una paloma muerta en una terraza, en un balcón, acá en Montevideo. Y ese fue uno de los primeros disparos o chisporroteos que sentí de conexión como para empezar a trabajar. Porque como la obra de él es autobiográfica y este texto, justamente, él es uno de los protagonistas. Esto me llama la atención también porque, digo, viste que yo te hablé de Portero del Otro y de El diario de un canalla, que bueno, todo el mundo considera que es el cuento que hizo una inflexión en toda su obra en cuanto que pasó de la gran imaginación a la cuestión autobiográfica propia. Leí Cuentos Cansados y digo, y aquí también es autobiográfico. Exacto. Claramente es él y Nicolás, su hijo, que yo después me sorprendí que Nicolás existía. ¿No? Yo no sabía, ¿no? Claro. Era Nicolás Barlota. Claro, y ahí empieza, ¿no? Se abre el guión de diálogo, dice yo, y él, entonces y es él. Y es él. Es lebrero. Pero bueno, esto es algo que quizás sabemos lo que estamos más metidos en el tema. Entonces, yo lo que quise jugar es un poco con aquellos que no saben la referencia o no conocen de la referencia. Entonces quise darle una forma antropomórfica pero no humana. Y este episodio de la novela luminosa, donde él cuenta y narra divertidamente y emocionantemente ese encuentro de las palomas que despiden a la paloma muerta, me hizo hacer el clic y lo imaginé con forma de ave, que es el protagonista, ¿no? Claro, sí. Y el ave que yo escogí es un tero, claro. Capaz que es una coincidencia que sea ave nacional, y a la vez un gran escritor representativo de la pluma nacional, pero en realidad lo que yo encontré fue una analogía formal entre la postura física que él tenía y la postura física que tiene el tero. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué postura física tiene el tero? Bueno, siempre está como está mirando, digamos. Está mirando, pero tiene como la forma del cuerpo. Es muy difícil. Bueno, habría que recurrir a las imágenes como para explicar. Es como muy formal el tero, digamos. Es muy, ¿no? Claro, se ve bien. Bueno, por ejemplo,
Esta es una posición típica del tero cuando va, en el libro se lo ve cuando va a picar algún alimento en el suelo, pero el tero tiene como es estilizado a la vez, ¿no? Pero aparte vos dibujás teros que son con saco y corbata, o con saco, ¿no? O sea, exacto. Son más formales todavía, ¿no? Son más formales. Vos le pones un saco a cualquier pájaro y ya empieza a ser un poco más formal. Pero en el caso del tero también es como más derecho, ¿no? Sí, digamos, tiene sí. Y yo siempre en los pájaros veo sacos. Porque ellos tienen las plumas de las alas. Cuando recogen las plumas de las alas, le quedan como dos puntas similares a la de los viejos smokings. Claro. Entonces, es un leitmotiv, digamos. Yo repito. Como si fueran los pingüinos también. Exacto, como si fueran los pingüinos. Yo repito ese recurso en mis imágenes. Pero el hebreo tenía algo de la posición física, de cómo tenía su espalda, su cuello, era alto, ¿no? Sí, no sé si alto como tío. Sí, un poquito más bajo, pero imponente. Imponente, una figura imponente. No sé, yo hice esa relación y me funcionó. Correcto. De jugar con este entrevero entre la figura antropomórfica de un tero, que a la vez hacía la representación de este personaje que escribe de manera autobiográfica. Impresionante, Diego Bianchi. Hay que decir también una cosa que me llama la atención, Diego, es que arrancaras con este cuento, digamos, con los cuentos cansados. Es un cuento, reitero, donde un padre va contándole a su hijo, a Nicolás, que el chiquilín quiere contame otro, y él va contando como microcuentos. Y no, yo me quedé, te escucho y me pienso que Diego Bianchi tuvo que dar toda una especie de círculo, pero un círculo perfecto, porque Cuentos Cansados es, ya dijimos, autobiográfico. O sea, yo cuando lo leí me di cuenta, este le está hablando al hijo, digamos, no pensé que se llamara Nicolás, pero pensé que esto es típico de padre que está extrayendo de la realidad, ¿no? Que cuando tenemos que contar a los hijos, en fin, y que hayas conectado justo a través de la novela luminosa, que es el libro póstumo, culminante, de donde él con la autobiografía está a tope, digamos, ¿no? O sea, digamos, ahí ya en pleno desarrollo. Por eso es tan larga la novela luminosa, entre otras cosas. Claro. Él dice en un momento: yo podría escribir indefinidamente esto, ¿no? Entreteniendo más o menos lo que estoy haciendo, lo que va pasando cada día en mi vida, y ya tengo, digamos, el oficio para hacerlo. Podría seguir hasta cansarme. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Diego Bianchi en torno a Cuentos Cansados. Es un libro álbum, me faltó decir, digamos, con tapas duras, y obviamente donde las ilustraciones de Diego Bianchi tienen un valor preponderante y tienen que ver, sobre todo, un predominio preponderante con respecto al texto, que es Cuentos Cansados. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Diego Bianchi. Él es un ilustrador, un dibujante argentino que vive desde hace mucho tiempo en nuestro país, aunque vive en Colonia de Sacramento, hay que decir, y bueno, eso le permite ir y venir a Buenos Aires, ¿no? Es una forma, es algo estratégico. O ir cada vez menos. Ah, sí. Bueno. Sí, yo veo a la familia en realidad en Buenos Aires, o en La Plata, que es mi ciudad natal. Y bueno, la conexión laboral siempre está así, pero bueno, también está acá, también está en otras regiones, afortunadamente. Hay que decir que Diego Bianchi, yo no lo dije, es dibujante, diseñador, ilustrador, editor, porque tenés pequeño editor con Ruth Kaufman. Claro, hemos hecho, y con Raquel Franco. Hemos fundado una editorial. Sí, Raquel participó de la editorial pasados los primeros 8 años, pero bueno, ella hizo la refundación del sello. Y lo impulsó y lo proyectó de una manera más profesional, porque Ruth y yo, como autores, éramos editores amateurs. Claro. Pero afortunadamente, amanuense, que está ahora radicada en Colonia. Que está radicada en Uruguay, en Colonia, sí. Claro, ellos son de Guatemala. Sí. Y pusieron el ojo en este proyecto que yo estaban haciendo. Ellos, mientras yo estaba desarrollando el trabajo, habían tenido la oportunidad de vernos, porque nos conocíamos, y lo iban siguiendo, y en un momento me propusieron hacer la edición uruguaya. La verdad que debo destacar que es una edición súper cuidada, muy bien editado, precioso papel, buena encuadernación, y además tanto Rodolfo Bolaños como Valia Libenson, que son los editores, procuraron
pese a la distancia, porque esto se imprimió en China, procuraron mucho, digamos, generar un espacio donde las ilustraciones tuvieran un cuidado y un control al momento de arribar a la imprenta, pero también al momento de que la imprenta se ocupara de que los colores salieran lo mejor posible, las texturas. Esa es la jugada. Exacto, esa exacto. Es la jugada. Entonces ellos trabajaron previamente con retocadores de color, entonces revisaron las imágenes, bajaron todo, digamos, a nivel técnico como para pasar esos códigos a la imprenta en China y que los chinos pudieran saber qué código de color tenían que utilizar. Eso para es que todos se han hecho un gran trabajo técnico. Cuando me contaron que ellos el libro se iba a imprimir porque cuando lo vi en el 2018 vi la edición argentina, claro, todavía no estaba la edición uruguaya que se hizo en China, ¿no? Es increíble, es increíble. Y el libro viaja, ¿no? Porque afortunadamente se edita este año en Brasil y en Estados Unidos, y se editó en Colombia también y en Chile. Y Amanuense lo distribuye también en México y en algunos otros países, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, en fin, como que el libro ha volado, ha tomado vida propia, ¿no? A mí cuando me dijeron todos los que, aparte de que lo hacían en China y de que una parte del tiraje de este libro ya iba directamente hacia México, eso me pareció sorprendente, muy sorprendente. Sí, realmente, ¿no? es sorprendente. Viene una parte para Río de la Plata y otra parte para México, eso me parece increíble. ¿No? Después habla del trabajo de una editorial, ¿no? Claro, sí, eso es el trabajo hecho por el editor, ¿no? El hecho de que el editor se ocupa de que el libro esté aquí y allá, que permanezca en la vidriera de una librería aquí en Montevideo, o en Durazno, o en Tacuarembó, o en México o la China. ¿Y lo de Estados Unidos cómo es? Lo de Estados Unidos es una editorial que se llama Eisenware, que es una subsidiaria, digamos, de una más grande que se llama Archipiélago, que desarrolló Archipiélago, un sello infantil y juvenil, y la verdad que es un sello muy cuidado, muy cuidado. Yo tengo un agente que trabaja mi obra, que la mueve en ferias internacionales, y mostró a los editores de Eisenware este trabajo y quedaron bien, encantados. No conocían al hebrero, quedaron fascinados con el texto. Coincide porque el hebrero ahora también se empezó a traducir recién ahora en Estados Unidos. Es probable que, claro. Coincide todo, digamos. El año pasado empezó y Claro. Así que sí, tiene un gran empujón. Claro, exacto, va a tener un gran empujón. De hecho, todos los papeles del hebrero que de alguna forma configuran esta exposición en el Centro Cultural de España, ¿no? Son copia, porque fueron comprados por una universidad norteamericana, también me enteré. Entonces, todo, digamos, de alguna forma. Claro. Y ya por acá, por la máquina de pensar, pasó la traductora de El discurso vacío, que también tuvo cierto éxito ya, y ella ya está haciendo la novela luminosa. O sea claro, qué bueno. Todo va encaminado. Por eso te pregunté por Estados Unidos, porque capaz que tenía algo que ver, pero va por otro lado. Es que son mundos bien distintos, ¿no? La literatura infantil y para juvenil, adultos, que la infantil y juvenil pasa por otro tránsito, son como mundos, digamos, paralelos, pero que casi se tocan poco, ¿no? Sí, cada vez más se tocan, ¿no? Porque el hecho no es casual que yo escogiera este texto del hebrero a partir de la sugerencia de Elena, porque en la editorial que hacemos con Ruth ya tenemos varios libros hechos con obras de escritores que no son propios del esquema que empatiza con la literatura infantil y juvenil. Quizás son poetas, pero que no escriben pensando en los niños, pero lo que ellos escriben tiene una coincidencia con el imaginario infantil y juvenil. Claro. Entonces, Amanuense también tenía esa política. Yo estuve hablando con Rodolfo Bolaños y me dijo que también ellos, antes de entrar ya en Colonia de Sacramento, lo que hacían era precisamente eso, agarrar por ejemplo a un rockero o a un escritor y decir, pues vos querés escribir algo para niños, y bueno, y si se prende y funciona, obviamente. Exacto. Entonces está saliendo un poco de ese universo de escritores profesionales para infantil y juvenil. Exacto, porque lo que se busca un poco es generar sorpresa ante los lectores, y recién hablaba hace un rato de la experiencia lectora, pero también hay otro tipo de experiencias cuando uno hace un libro donde quiere, digamos, probar, donde quiere mostrar cosas distintas a las que viene haciendo,
y esto en referencia a la técnica que vos destacabas hace un rato, de que yo había escogido para hacer, y para mí el lector infantil y juvenil es un lector ideal en este sentido, porque... para hacer pruebas. Claro, porque, a ver, el niño experimenta permanentemente. Un niño en la playa construye 10 castillos, pero los destruye en instante. Entonces, es interesante esa impronta del niño, y yo utilizo mucho de esa impronta para hacer lo que construyo. De hecho, yo construyo mis castillos y los destruyo al libro siguiente. Entonces, porque esta técnica la utilicé en este libro, pero no la utilicé en un anterior, y creo que en el próximo que voy a hacer no la voy a utilizar. Y puedes contar la técnica, porque digamos, si bien es como en todo libro, álbum, es fundamental los colores, aquí hay, por ejemplo, los recuadros de todo esto, hay no son prolijos, no son nítidos, sino que hay pequeñas manchitas blancas, o como que no está bien impreso, si se quiere. Eso está obviamente buscado. Sí, lo que hay es una búsqueda de la expresividad pictórica, digamos, ¿no? La construcción de las ilustraciones pasan un poco por lo pictórico, haciendo alusión al grabado, pero también al stencil, a la cosa urbana. El stencil es eso que uno dibuja, ¿no? O sea, y después lo usás como si fuera una imprenta. Exacto. ¿no? Es una plantilla, una plantilla recortada, sí, con el motivo que vos quieras imprimir, y la pintás, y luego se ahueca el dibujo y se pasa con un aerosol, y es lo que vemos en las paredes que hacen muchos artistas, muchos grafiteros. Sí, en el caso de lo que yo hice, si bien está ligado, no es exactamente stencil, pero es parecido, o también parecido a lo que se llama en grabado monocopia. Yo lo que hice fue utilizar placas radiográficas, recorté cada personaje, cada fragmento de diferentes colores, desde la cabeza, el saco, las piernas, los zapatos, todo, hasta lo más minúsculo o hasta lo más mayúsculo. Todo tiene forma en una placa radiográfica. Tengo todo guardado en una caja, son cantidades. Y bueno, de un lado yo entintaba con colores y luego presionaba sobre la hoja que era el soporte para la ilustración, y raspaba con otras herramientas, una cuchara o el cabo de un pincel, para generar diversas texturas, para ayudar a la tinta que se adhiera mejor al papel, que era un papel poroso, grueso, claro, de buena calidad, que es lo que se puede apreciar ahí en el Centro Cultural de España de interesante. Entonces, esa búsqueda de lo experimental a uno lo lleva a la sorpresa de encontrarse con algo que no había dominado antes y que tiene que domesticar de algún modo. Y en esa fuerza, en esa tensión que hay entre una fuerza y otra, bueno, surge esta obra que tiene gran parte de elementos azarosos en lo que se refiere a lo técnico, porque son parte justamente de ese descubrimiento que surge de la ignorancia de haber experimentado antes con esas herramientas. Claro, no, pero aparte también yo supongo que la propia resistencia de la técnica, bueno, de que uno, digamos, se puede cometer, entre muchas comillas, un error, eso también sugiere otras cosas, ¿no? Exacto. Otra cosa te sugiere otros caminos, digamos, ¿no? Uno suma el error y lo hace parte de la obra. Esto que vos decís, que pareciera que no estuviera bien impreso en los contornos, que tiene manchas blancas, justamente es parte de ese espíritu, ¿no? Sí. Guimarães Rosa, yo siempre lo cito, decía que hay que trabajar a favor del error. Exacto, eso es muy interesante. Bueno, y Miles Davis le llegaba a decir exageradamente, brillantemente, que el error no existe. Claro. ¿No? O sea, es una visión, es un problema de enfoque, digamos, sí, ¿no? sí, es una herencia cultural que todavía no hemos domesticado. De todas formas, para hacer cuentos cansados, Diego, yo me imagino que uno lo ve, aprecia tus dibujos, y lo primero que nota, aunque obviamente yo no sabía todo ese periplo que hiciste de investigación o de sumergirte o de buscar otras cosas, lo que se ve es que vos te despegaste de la obra de Cuentos Cansados, digamos, te despegaste del mandato de ese texto y volviste y creaste otra cosa, digamos, ¿no? O sea, viniste con otra idea.
¿a qué voy? El hecho de que en vez de un padre y un hijo, que era lo que estaba cantado que hubiera, ¿no? Un adulto y un niño, haya un Tero grande y un Tero chico, yo me imagino que a Nicolás Barlota le debe haber fascinado, porque es realmente como verse en ficción, verse, digamos, proyectado en otra cosa, ¿no? Correcto, sí, hablamos con Nicolás y a él le pareció muy, muy gracioso, me preguntó por qué era el Tero y no otra ave, pero de algún modo todo tiene una explicación y todo también tiene su espacio de lo azaroso, como decías vos, o del error entre comillas, claro, ¿no? Porque surgen, a medida que yo fui construyendo el libro, fui encontrando el propio código que estaba buscando de representación. Y esto que vos decís, que las ilustraciones toman de algún modo vuelo propio, pero este vuelo propio es como el de un boomerang, porque vuelve, claro, a la mano del lector, ¿no? Sí. Porque lo que hice complementa, digamos, es algo como que es algo distinto y el lector lo complementa. Porque primero dice, ¿por qué aparecen los teros acá? Yo lo que quise porque el pensamiento para mí fue así, o sea, son historias de hombres. Sí. Él siempre habla de un hombre cansado que va a su casa y se estira, otro hombre cansado que va al zoológico, otro hombre cansado. Y así dije, bueno, si es una historia de hombres, ¿por qué no invertimos a los personajes que están en el relato principal y los pensamos como al revés de una fábula? Entonces, acá son los animales que están narrando historias sobre hombres. Digamos, esa es mi propia sublectura del caso, pero también... Pero tiene que ver con la interpretación. Claro, tiene que ver con la interpretación, ¿no? Sí, y al usar otro arte que es el de dibujar, se necesita una interpretación, ¿no? Sí, la interpretación es así. Se toma sus libertades y busca los espacios vacíos que va dejando el texto. Exacto. Pero ocurre también que la cuestión que a mí más me interesó, que fue esto de invertir este sistema de fábula a la manera contraria, fue porque yo encontré en los textos de Mario de estos señores cansados, que los señores cansados muchas veces se dormían y eso produce sueños. Claro. Entonces para mí perfecto, arranca el libro, arranca el texto, arranca la imagen donde los dos personajes siempre están en situación de lectura. Claro. Hay uno que es el adulto que le lee al otro que es el menor. No, perdón, y otra cosa importantísima es que como el narrador tiene sueño, se va, digamos, permeando del sueño, del cansancio, y el texto que va creando se ve afectado por el sueño, por la fatiga. De hecho, el niño que no tiene sueño le va aclarando, no, los monos no tienen manos, o sea, claro. No tienen pies, dice, los monos no tienen pies. Entonces él se tiene que despertar y dice, bueno, sí, no tienen pies, tienen manos. Claro, tal cual. Y ocurre entonces que cuando uno da vuelta a la página, o sea, tiene texto e ilustración enfrentado, cuando acaba el texto, uno voltea la página y hay una página doble en donde hay una situación absolutamente onírica que tiene que ver directamente con el texto, pero que yo lo hago esa lectura. Para mí es como la parte del sueño de este hombre cansado, en un sueño, como me dijo Virginia Mórtola, hipnagógico. ¿Hipnagógico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el momento del sueño cuando uno está un poco entre dormido y lo que está soñando, correcto, ¿no? Entonces me dijo eso ella, ¿no? Este es el exacto momento hipnagógico del sueño. Ella que es psicóloga, además de escritora, me explicó justamente esa palabra extraña que al final logré memorizar, pero que explica muy bien eso, porque claro, acá se da la situación de que estos hombres cansados aparecen cansados y dormidos, pero en una situación que los supera, que los sobrepasa, y es esa situación de sueño, cuando uno tiene que no controla ni domina, sino que el inconsciente es el que toma poder de la situación, y en este caso a partir de esa idea se genera este relato de sueño, ¿no? Que por ejemplo yo descubrí en un momento que hay un auto, bueno, hay una especie de auto, y aparece la M de Meteoro. Bueno, era esa, dice metáfora, pero tenía el logo de Meteoro. No reparé, el logo de Meteoro. ¿Te acordás del Meteoro? Sí, pero puede ser una... Y su fabuloso Mark V. Sí, y su fabuloso Mark V. No es una alusión directa, la alusión directa está a otra representación. Este camión y otros automóviles que hay representados en el libro tienen que ver
con mis visitas a la feria de Tristán Narvaja y con mi colección de autos de lata antiguos. Entonces yo hacía años que quería poner en mis ilustraciones o ilustrando algún texto estos autos que para mí tienen vida propia, son como personajes. ¿Coleccionás autos chicos de estos? De hojalata. Sí, de hojalata, sí. Y hay uno que tiene un logo, que es exactamente así, que es de una marca de pastas que había en Argentina en los años 30, 40, que se llama Matarazzo. La fábrica... Matarazzo, sí. Creo que sí. En una época ellos hicieron su línea de juguetes, en los años 30. Hay un libro muy interesante que está circulando por acá, por Montevideo, que habla del tema. Entonces yo conseguí ese libro, hablé con el autor del libro, y bueno, yo estaba buscando justamente para este texto que habla de los ladrones que entran y roban todo lo que él tiene en la casa, un camión, que era el camión a donde ellos iban a llevar, porque Lebrero cuenta en el cuento que este camión es un camión de mudanza. Son unos ladrones. Bueno, hasta ahí contamos, porque si no, hay que leerlo. Claro. Pero curiosamente, la palabra mudanza en griego, creo que en griego, ahora me confundo. Sí, yo no soy griego, experto. Griego. En griego significa metáfora, ¿no? Sí, metáfora, sí. Entonces, esa M de Matarazzo yo la utilicé como logo de esta traslación de metáfora, ¿no? Y yo vi el fabuloso Mark 5. Pero que es cierto, si prolongáramos la base de la letra M un poco más, según el capó del auto, ahí sería la del Mark 5. Yo pensé en eso. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Diego Bianchi en torno a este libro, álbum llamado Cuentos Cansados, y que de alguna forma no, trae al universo de la literatura infantil y juvenil una nueva obra de Lebrero, que sería estos Cuentos Cansados, que están en El Portero y El Otro. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. En este último bloque estamos conversando con Diego Bianchi, diseñador e ilustrador argentino, o argenguayo, porque hace mucho que vive acá en Uruguay. 23 años. 23 años hace. Argenguayo. Argenguayo. O urutino. No, más bien todo el mundo dice argenguayo. Fuiste candidato por IBI a Lija Argentina, es la literatura infantil y juvenil de Argentina, al premio Hans Christian Andersen, que es el no va más de la ilustración. Y vos contás en el bloque anterior cómo de alguna forma fuiste generando todas estas ilustraciones, que hay un detalle que me llamó mucho la atención y te lo quería preguntar. Bueno, hay otras aves, eso le digo, capaz que me faltó decir, importantísimo. Hay un pavo real impresionante, y hay sobre todo me gustó mucho el árbol con los cardenales. Con los cardenales. El árbol de los cardenales, que no sé por qué me llevó al árbol de la vida. No sé, sí, cosa. Tiene algo del árbol de la vida. Una cuestión así, no sé, no es un árbol normal, digamos, y corriente, sino que tiene algo de eso, ¿no? Y está sin hojas prácticamente, pero está lleno de cardenales, y abajo están estos dos teros, que es el tero mayor y el tero menor, que es el que escucha, ¿no? O sea, siguen ese diálogo, ¿no? ¿Por qué apareció este árbol, por ejemplo? Bueno, yo tengo que encontrar excusas para poder dibujar y no repetir lo que el escritor está diciendo, ¿no? Lebrero no habla de un árbol en el que está leyendo. Pero yo, si tengo que contar algún secreto, Lebrero tampoco le leía cuando se iba a dormir esto a Nicolás. Claro. Nicolás me contó que estos cuentos surgieron cuando iban de paseo al Parque Rodó. Él ahí le contaba estos cuentos de los hombres muy cansados. Después, de algún modo, lo que era autobiográfico también tenía algún proceso de ficción, evidentemente, que hace la construcción del cuento, y es lo que estamos leyendo hoy. Y yo, bueno, como te digo, busco excusas en donde no hay un intersticio que me permita el texto narrar lo que yo quiero construir en mi narrativa visual. Voy escogiendo elementos que me sirven como herramienta para poder expresar lo que yo quiero contar a nivel visual. Y buscar una lírica, una poética, algo que también... ¿Y te gustan los cardenales? Me encantan los cardenales, sí. Bueno, yo no me voy a olvidar cuando me vine a vivir al Uruguay, en el tejido del fondo de mi casa, apoyados a las 8 de la mañana, así, la línea de cardenales, ya no lo veo más, lamentablemente. Y es un pájaro hermoso. Uruguay es tierra de pájaros, significa, ¿no? En guaraní. Entonces, acá las aves...
los juguetes de Tristán Narvaja tienen preponderancia por... En ese video que yo vi, hablaban de todas las cosas que se ibas comprando, en fin, era un video cortito, pero de cómo ibas dibujando y un montón de cosas que comprás, que requechás. Sí, muchas cosas que muchas veces sirven como documentación para hacer ilustraciones. ¿Pero tenés algo de coleccionista o te interesa la materialidad, así como Picasso iba juntando cosas por la calle prácticamente? ¿Te interesa eso? ¿O para la ilustración o es otro interés? Yo creo que hoy día es muy difícil separar el interés profesional con lo personal, digamos, está todo muy ligado. Pero yo creo que todo esto del coleccionismo también tiene que ver un poco con la construcción de un imaginario. Uno de manera inconsciente y compulsivamente adquiere o recoge de la calle cosas que otros abandonan, y uno, o yo al menos, instintivamente voy guardando, acopiando. Soy un acopiador. Y siempre son de otro tiempo también, ¿no? Y siempre son de otro tiempo, que evocan recuerdos muchas veces, como estos autos de hojalata con los son que yo como jugaba. Restos de un naufragio, ¿no? Lo que quedó del naufragio es eso. Exacto. Del naufragio del tiempo, obviamente. Del naufragio del tiempo. Y evocan la memoria de uno, ¿no? Entonces luego después esas evocaciones o esas referencias que uno captura como coleccionista en un profesional que se vincula a la ilustración y al trabajo de la retórica visual, es muy útil a la hora de construir, de buscar ideas, de armar escenarios, de generar ambientes o una poética, ¿no? En el libro aparece muy claramente una y otra vez, ahora aparecen las estrellas, ¿no? Constantemente. Bueno, ahora estoy viendo un gran pavo real y arriba del pavo real siguen contando el tero ese mayor al tero más chico, le sigue contando los cuentos cansados, pero ya están por encima de un pavo real en una noche estrellada. Pero esas estrellas después van como cambiando y después aparece incluso que los ojos de los pájaros tienen una estrella. Qué buena observación, porque tiene toda esa intención, y sos la primera persona que me lo comenta. Sí, hay como una analogía, ¿no? Sí, claro, sí, los ojos de los pájaros. Sí, esas estrellas están inspiradas en un gran dibujante del 1500 que se llamaba Cellarius, era astrónomo, investigador. Hay un gran libro de Taschen dedicado a su obra, y yo no hice más que copiar las estrellas de él con toda la intención para además poder contar que esas son las estrellas que dibujaba Cellarius y que yo hubiera querido dibujar. Pero también el hecho de que esas estrellas se vayan como agrandando. Bueno, no sé si se van agrandando, pero yo las fui notando cada vez más, ¿no? No sé por qué razón, a medida que avanzaba el tiempo, avanzaban las páginas, dije, pero estas estrellas, ¿por qué? Y bueno, volvemos a las asociaciones libres que hace cada uno, ¿no? Sí. De que el tema, de la paloma, el tema, hay una cuestión espiritual en el hebreo, claramente, él lo llega a decir en el discurso vacío, cada vez que me pongo a hablar, a escribir algo sobre el espíritu, empiezan a aparecer pájaros, sí. Empiezan a aparecer cosas con pájaros, entonces de repente el perro aparece con una paloma muerta, o aparecen otros pájaros, en fin, y dice cada vez, o un gorrión que cae en el diario Un Canalla, en fin, o otros pájaros, ¿no? Sí. Y de hecho está observado por críticos literarios, ¿no? Como Ignacio Chavarría, que dicen que el hebrero comete, entre comillas, la barbaridad de referirse al espíritu como la paloma, que es lo más viejo que hay en Occidente, ¿no? Es lo más viejo. Claro. Uno creía que en el siglo XX ya no se podía hacer esa simbología, ¿no? Y la utiliza, ¿no? Sí, la utiliza. Y en tu caso hay, digamos, yo lo que vi, y ahí, atención, agrego yo cosas que no tienen nada que ver, que es, no sé si vos conociste lo de los ojos de los pájaros, que hay un documental bastante conocido, se hizo en Suiza en realidad, sobre las cárceles en la época del terrorismo de Estado, en la dictadura en Uruguay, donde una niña le regala al padre dibujos y le dice, mira, le puedes dibujar lo que sea, pero no puedes dibujar pájaros. Entonces la niña lo que hace es un árbol con 2 estrellas brillantes y dice, ¿y eso qué son? Y esos son los ojos de los pájaros. Lo conozco, es un texto de Galeano, ¿no? Sí, también. Lo recogió Galeano. Sí, yo lo vi en el documental suizo, pero donde vi los dibujos. Y Ruth también recogió la misma historia y hizo un texto. Fue una coincidencia, ella nunca lo quiso mostrar porque lo había publicado Galeano, pero
se ve que bueno, estaba como ahí en el aire. Ya ¿no? te digo, yo lo vi primero en un documental y después Galeano lo retoma, obviamente. Claro, lo retoma y lo transforma en ficción. Ya era una ficción eso, ¿no? Es impresionante. Sí. En mi caso, el tema de haber escogido las luces nocturnas o el reflejo en los ojos de los pájaros, obviamente tiene que ver con la situación de los personajes, que está desarrollada mayoritariamente desde el atardecer hasta el anochecer. Claro. Pero se transformaron en un leitmotiv también y pasó a tener un código propio a estar la estrella a manera de metáfora, pero ya sobre los ojos de los pájaros, ¿no? Quizá esto para los escuchas de tu programa sea difícil de entender, pero bueno, cuando vean el libro o puedan ver las imágenes, se van a dar cuenta fácilmente. Y la estrella además empieza a hacerse cada vez más presente en la ilustración del personaje que se estira para llegar a su casa. Porque como yo establecí como escenografía una cama donde el personaje está apoyado pero la cama está al aire libre, hay una noche estrellada y vos ves que él está rodeado de insectos, animales, hay un camaleón, hay un escorpión, hay una mosca, la paloma y el pavo real. Y hay un gatito. Y hay un gato abajo. Estas referencias iconográficas tienen que ver con lo que está ocurriendo arriba. O sea, lo que está en el suelo tiene referencia y congruencia con lo que ocurre en el cielo. Porque son los nombres de las constelaciones que nosotros vemos acá en el sur. La paloma, el camaleón, el escorpión, la mosca, el pavo real. Hay un sinfín. Pero bueno, esas son a las que yo aludí. Bueno, eso es el backstage o lo que hay detrás de cada creación, que son, digamos, los mundos, las novelas que se hace el autor para hacer algo que después eso, digamos, podemos conocerlo o no, digamos, lo que conocemos es el resultado, ¿no? Y de hecho, yo siempre lo comparo eso con el encofrado, me han oído muchas veces los amigos de La Máquina de Pensar, lo que se hace cuando se hace una construcción, un encofrado con tablas, después se sacan esas tablas y queda hecha la construcción y nadie supo que eso estaba creado por, ¿no? Pero son sublecturas, porque si esto lo ve un estudioso del cielo, un astrónomo, por ejemplo, o un astrólogo. Son las mismas constelaciones. Claro, son las mismas constelaciones. Dibujaste las constelaciones, perfecto. Yo pensé que esto lo ve un astrólogo o lo ve un astrónomo. Claro, y vas a ver lo que el escorpión, vas a ver lo que es... Va a tener idea de lo que ocurre en el bajo. Y si no, es como vos decís con las tablas en la obra, ¿no? El cemento y lo que queda... Claro, después queda, digamos, el hecho en sí, el resultado. Claro. También hay un detalle que al final vos incluís, eso me llamó la atención, incluís el Palacio Salvo, incluís hasta la Torre de Antel, ¿no? Que es como una especie de gran vela, ¿no? Y la incluís y la dibujás en una noche ya muy... Ahí ya lo onírico parece como más... más real, más... No, como que me parece como que está más desatado. Digamos, más desatado. O sea, claro, porque son los gatos ya son gigantes, son más grandes que digamos que el Palacio Salvo. Es de noche, pero a la vez hay sol. Sí, es como el amanecer. Claro, el amanecer. ¿no? Y es el sol de la bandera nacional. Sí. Nacional. Sí. Hay muchas alusiones al final, sobre Montevideo, que no hay en el resto del Y en el relato no existen. En el relato no existe. Reitero que es abstracto total, puede ocurrir en cualquier... Digo, yo me lo imaginé, en realidad no como una ciudad, sino me lo imaginé como las tiras cómicas. Claro, o sea, ¿no? Claro. ¿no? Te imaginás las siluetas. Sí, un diálogo, las siluetas. Funcionando bien como funcionaban los profesionales o el hombre aquel de la esquina que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero, yo tampoco puedo recordarlo. Sí, pero bueno, tiene estos bemoles, ¿no? De el hecho de poder tener la posibilidad de crear y de entreverar un poco el sentido de las cosas y cómo conecta lo visual con lo textual. Bueno, genera estos juegos de lectura posibles que hacen referencia a veces a algo que el lector puede no capturarlo, pero a veces el lector mismo captura cosas que uno ni siquiera ve y que las pone desde el inconsciente. Y ahí se produce ese juego interesante. O de interpretaciones. De interpretación, decía, ¿no? O sea, cada uno... ninguno hemos leído los mismos libros, ni hemos visto los mismos libros, y si hubiera ocurrido, si se encuentran dos personas en el mismo orden también, tampoco sería la misma interpretación, ¿no? Es imposible, eso es maravilloso. Y otro detalle es que para el diseño vos usaste como... esto también es algo medieval, digamos, ¿no? El de ir cambiando
cada página escrita tiene un dibujito arriba y un dibujito abajo que debe tener hasta un nombre eso. Sí, viñeta. Son viñetas. Dentro, claro, digamos, de la página. Exacto. ¿No? Pero digamos que aluden a veces a donde va el número de la página. A ver si... Sí, pero también ofrece una relación de retórica que tiene en el diálogo con el texto, ¿no? No es casual y de algún modo complementa lo que están narrando el resto de las imágenes. Es como que termina de cerrar el círculo. Esta ilustración, por ejemplo, que está en la página 14, donde el personaje adulto le está leyendo, es una posición absurda, que yo la hubiera querido dibujar en el inicio del texto, pero dado el formato, que es vertical de la página, quedó solo como viñeta. Quedó. Entonces, como si estuviera acostado. Como está acostado y el niño leyendo encima de la panza del padre. Y bueno, uno va como aprovechando los recursos que a veces son estéticos, pero en este caso, además de ser estético, también tiene relación con la historia, ¿no? Claro, pero por ejemplo acá hay alguien que está surfeando encima de una ballena, ¿no? Esa es una pequeñísima, idea, ¿no? Claro. Una ballena pequeñísima. Esa es una idea que surgió para la ilustración principal del cuento, pero que no se aliaba demasiado con lo que el texto nos quiere narrar. Entonces me pareció apropiado que fuera viñeta, que estuviera chiquita, que fuera parte del imaginario. Diego, y bueno, digamos, esto se lo presentaste en el 2018 y obviamente estarás en otras cosas también, ¿no? Sí, trabajando en otras cosas. Sí, agrego que en este año, el año pasado, en el 2019, presentamos el libro aquí en Montevideo con la gente amanuense en Escaramuza. En Escaramuza, sí. Estuvo súper interesante. Virginia también, ¿no? Con Virginia Mórtola estuvo muy amable y me acompañó, fue súper interesante. Ahí fue donde ella sacó lo de lo hipnagógico. Pero bueno, recién ahora empiezo a ordenar mis tiempos como para poder empezarme a dibujar, y lo primero que he hecho es, ahora que llegué a Montevideo, comprar el papel. Comprar el papel. Aquí, yo pensé que decir ahí abajo tengo el papel. Yo pensé que ir a la Feria Tristán Narvaja a comprar cosas. También, bueno, sí, no tengo tanto lugar ya para copiar, pero bueno. Perfecto. Bueno, entonces quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar, Cuentos Cansados, obviamente es de Mario Lebrero, está ilustrado por Diego Bianchi. Estamos hablando de un libro álbum, grande también, ¿no? Y que, digamos, de tapas duras, y que, bueno, que tiene que ver con un viaje, en este caso es literario y también visual, ¿no? O sea, literal y visual, realmente. Cuentos Cansados es otro cuento a través de las ilustraciones de Diego Bianchi. Gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿sí? Gracias a ti, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina. El lunes continuamos a partir de las 19 horas aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.